básicos que hay que tener también de los derechos laborales. Y para eso nos acompaña Sebastián Chávez, abogado del Instituto Profesional La Araucana. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Joana. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias. En este día lunes, que estamos partiendo última semana de noviembre, pero que hay que tener claro también a la hora de trabajar, al tomar la opción de estos contratos que en realidad muchas veces se hacen estos contratos de palabra, estos contratos de amigos, pero estos también tienen que ser pasados por notaría. Sí, a ver, buenos días primero a todos los espectadores para aclarar algunos aspectos de derecho del trabajo que ciertamente son súper importantes, relevantes para la gran mayoría de la sociedad, digamos, y en particular de los trabajadores. Mire, el contrato de trabajo, primero señalar que se trata de una convención, de un acuerdo entre una parte que se denomina empleador y otra trabajador. ¿Qué es lo que acuerdan estas partes? Primero, que el trabajador prestará servicios personales bajo subordinación y dependencia del empleador y que éste a su vez pagará una remuneración por estos servicios. Eso es lo principal, eso es lo primero. En base a eso, es que los contratos de trabajo tienen que realizarse, como su nombre lo dice, de acuerdo. Es una... Bueno, ¿qué significa? Que se trata de un contrato consensual. Basta con el solo acuerdo. No es necesario que esté por escrito, no es necesario que esté ante notario para que exista. Sin embargo, nuestra ley escriture no para su existencia, no para que valga, sino que en realidad para tener presentes los aspectos, para tener claro cuáles son los distintos cláusulas, como por ejemplo la remuneración, las vacaciones, algún tipo de bonificación, alguna otra prestación que se va a entregar. Pero reitero, la existencia basta con el acuerdo. La escrituración es para darle una mayor solidez de prueba. Es como darle una base. Sí, y sobre todo de prueba. Sobre todo de prueba para efectos de que en algún momento pudiera existir alguna divergencia. Y esta escrituración, importantísimo, tiene que hacerse dentro de los 15 días siguientes desde que se contrató trabajo. 15 días para poder formalizarlo por escrito. Esto tiene que ser firmado también, como lo habíamos dicho y lo había explicado, tiene que ser también una base de prueba, la firma, el que esto también sea parte de un tercero. ¿Es necesario? Mire, una vez que se escritura el contrato, la exigencia legal es que deba estar redactado, ¿cierto?, en 2 ejemplares a lo menos, y que sea suscrito por ambas partes, como decíamos, trabajador y empleador, y que cada una de estas partes se quede con un ejemplar. Repito, no es necesario que llegue al público, no es necesario, basta con la sola suscripción. ¿Qué pasa ahora cuando este contrato se termina? ¿Cuáles son las cláusulas? ¿Qué es lo que hay que tener claro antes de decir, ¿sabes qué? Tú ya no trabajas conmigo y la otra persona queda sin trabajo simplemente. ¿Esto conlleva algo más? Sí, sin duda. La terminación del contrato de trabajo se traduce en un fenómeno jurídico que implica la terminación precisamente de este contrato, el dejar de existir este contrato, y que ello conlleva también el dejar de existir obligaciones que eran recíprocas entre estas dos partes, obligaciones jurídicas, patrimoniales, personales, incluso éticas, entre estas dos partes, y con eso se concluye. Pero es importante tener muy presente el motivo por el cual se está poniendo término al contrato de trabajo. Y este motivo lo va a dar el empleador precisamente en la carta de despido. Básicamente, en nuestra legislación existen causales de terminación del contrato de trabajo, y estas causales están determinadas específicamente en los artículos 159, 160 y 161 del Código de Trabajo. No hay más, son las únicas causales. Oye, me voy a quedar con una causal que es como de moda de las empresas, que es por necesidad de la empresa, y ahí todos, lo siento, no se puede más, y que todos se limpian las manos. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Cuáles son los derechos de esta persona que fue despedida? Sí, como bien decías tú, Ivana, la causal de las necesidades de la empresa, yo diría que es la causal más utilizada por los empleadores para poder poner término al contrato de trabajo. Y la verdad de las cosas es que esta causal, que se encuentra contenida también, como recién decíamos, en nuestro Código del Trabajo, específicamente en el 161, en el artículo 161, nos dice que el empleador podrá poner término al contrato argumentando las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas, dice, de la racionalización o modernización de los mismos, las bajas en la producción y en los cambios de condiciones en los mercados o en la economía. Si eso es así y el empleador estima que efectivamente había una necesidad, podrá ponerle término al contrato de trabajo, lo puede hacer. Ahora, para que esto se lleve a cabo, el empleador tiene que remitir una carta de despido al trabajador
argumentando esta causal, no solamente señalándola, sino que, como recién decía, argumentando dónde están las necesidades. O sea, esos son los requisitos que tienen que tener claro. Sin duda, el empleador tiene que decir, utilizo las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, puesto que en esta empresa las causales que argumentan esta necesidad son tales y cuales, así es como debería ser. Eso muy pocas veces se practica en concreto. Y además es importante, muy importante, el empleador debe comunicar al trabajador su estado de cotizaciones previsionales y conjuntamente con ello acompañar los comprobantes que acrediten los pagos de estas cotizaciones previsionales. Incluso es más, nuestra legislación sanciona en caso de que no se acompañen estos comprobantes, que no se demuestre efectivamente el pago de estas cotizaciones previsionales, este despido, esta carta de despido, que se traduce en un despido, naturalmente, no va a producir el efecto de ponerle término al contrato. Por tanto, el contrato va a seguir vigente. Es una sanción al empleador negligente, al empleador que no ha pagado las condiciones previsionales del trabajador, considerando que son dineros que le corresponden al propio trabajador. Bueno, es ahí donde también seguiría corriendo esto de pagar su sueldo. Exactamente, pasaría el todas tiempo. las prestaciones. ¿Y qué pasa? ¿Qué recibe esta persona despedida si en su cláusula dice que es de necesidad de la empresa? ¿Qué recibe? Sí, en este mismo caso la carta de despido debe señalar específicamente los montos que se le deben cancelar a este trabajador por conceptos de dinero, remuneraciones adeudadas, por ejemplo, feriados pendientes, gratificaciones, que son las prestaciones que se puedan deber a ese día. Pero más importante que eso es que también se deben señalar los montos correspondientes a la indemnización por año de servicio, el mes por año que comúnmente la gente denomina. Y que, como bien sabemos, significa que el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización correspondiente a 30 días de remuneración, un mes por cada año que trabajó hacia o al ese empleador. Y además podrá recibir, en caso de que el empleador haya estimado conveniente no avisarle con 30 días de anticipación, va a recibir una remuneración más por haberse faltado también a ese aviso previo. Es como una indemnización que tienen que hacer. Pero ¿qué pasa si te pagaron la indemnización? Se hizo todo lo que tenía que hacer, pero esta persona igual va a tribunal. ¿Qué puede ir a alegar a tribunal? Se podría decir en palabras más coloquiales. Sí, si le han pagado toda esta suma, él está conforme con estos montos, es decir, las remuneraciones o prestaciones, mejor dicho, adeudadas más las indemnizaciones que corresponden, el trabajador, digo, también tiene la posibilidad de todas maneras de poder acudir a instancias ya judiciales, partiendo con el reclamo en la inspección del trabajo, posteriormente pasando a mediación y terminando en los tribunales. ¿Qué es lo que puede llegar a reclamar? Un 30%, un aumento, un 30% de estas indemnizaciones de años de servicio y la falta de aviso previo, aumentarlo un 30%. Para eso, el empleador, ¿cierto?, tendría que argumentar en un juicio que efectivamente ese despido se debió a las necesidades de la empresa y estas fueron las necesidades. Claro. Argumentar, en definitiva, que se requería justificadamente poder poner término a ese contrato de trabajo. Entonces, lo que va a reclamar el trabajador es un aumento, declarando que esa desvinculación, como dice nuestra legislación, ha sido improcedente, porque no ha sido tan justificado como la ley lo exige. Oye, hablando de contratos de trabajo, hablando también de esto que sea legalizado, hay un tema que ha causado pero revuelo con respecto a la prensa tanto nacional y a nivel de todo nuestro país, con respecto a las personas que trabajan en casas particulares, que esto también tendría un cambio, tendría también una modificación. ¿Podemos hablar un poco de este tema y enfocarnos en cuál sería esta modificación y qué les beneficia? Sí, claro. Es súper importante el tema, Joana, que tú acabas de tocar, porque efectivamente hoy día esta coyuntura, digamos, se encuentra absolutamente en boga. Hoy día se comenta totalmente, ha salido en las noticias, en los periódicos, en la prensa, etcétera. Incluso es más, siendo celebrado recientemente, el fin de semana que recién pasó, el Día Nacional del Trabajador de Casa Particular, llevando y tratando de hacer conocer a la sociedad este cambio que ha existido a propósito de esa labor. Específicamente es una normativa muy nueva, recién publicada el día 27 de octubre, o sea, recién un mes, y va a entrar en vigencia el día 1 de enero del año 2015 digo, en algunos aspectos, y en otros aspectos el 21 de noviembre del 2015. Pero principalmente, como digo, el primer día del próximo año. Algunos aspectos, algunas consideraciones importantes que tiene esta nueva normativa. Primero, a propósito de las estipulaciones.
los contratos de trabajo de los trabajadores de casa particular hoy día no debían tener mayores especificaciones que las que tiene cualquier tipo de contrato. O sea, van a tener horario de trabajo, van a tener... Eso ya va a estar normado. Sí, hoy día la verdad es que no se alejaba de lo común y corriente de los contratos en general. Hoy día hay algunas especificaciones especiales, como por ejemplo que debe señalarse la labor específica que va a realizar el trabajador de casa particular, el domicilio donde lo va a realizar, y en caso que el trabajo de este trabajador dependa, o sea, mejor dicho, la asistencia de personas que cuenten con alguna necesidad especial, también deberá quedar registrado. Asimismo, el contrato de trabajo, hoy día el empleador tiene la obligación de inscribirlo en la inspección del trabajo de la comuna, digamos, donde funciona, donde va a desarrollar sus labores, es decir, en el domicilio. Antes eso no existía, no había ningún tipo de registro. Hoy día debe registrarse en la inspección del trabajo, ya sea en vivo e indirecto, como se dice, o a través del portal web. Y un tercer aspecto súper importante en general, digamos, en esta materia, es que la alimentación y el alojamiento, a partir de hoy día, cuando entre en vigencia esta nueva ley, el día 1 de enero, digo, no va a poder en ningún caso rebajarse de las remuneraciones del trabajador de casa particular. Nuestra legislación actualmente no dice nada al respecto, pudiendo hacerse. Claro. Ahora, o sea, esto va a diferenciar quizás las que trabajan puertas adentro, puertas afuera, también el hecho de los horarios, también de los regímenes que tienen, incluso del descanso. Exactamente. Sí, yo creo que esta es la modificación más importante. Lo que mencionábamos recién son aspectos generales, pero lo más importante va apuntando precisamente a la jornada. Y para este aspecto nosotros tenemos que distinguir en los trabajadores de casa particular que no viven en la casa del empleador y los que sí viven, comúnmente llamados puerta adentro y puerta de afuera, ¿cierto? En el primer caso hay algunas modificaciones también, es decir, los trabajadores de casa particular que no viven en la casa del empleador, puerta de afuera. Hoy día, cuando entre en vigencia nuestra legislación, se va a establecer como máximo de jornada semanal 45 horas. Tal cual como un trabajo común y corriente. Hoy día, mejor dicho, la legislación antigua, eran 72 horas. O sea, una disminución súper importante y considerable. Otro aspecto importante es el máximo de días a la semana. Hoy día se va a establecer que el máximo de días a la semana en que este trabajador de casa solamente es 6 días. Tampoco había una limitación en ese sentido, podía hacerse en los 7 días. El punto de la colación. También se establece que tendrán un mínimo de media hora diario, a lo menos, como digo, mínimo de media hora diario para colación. Bueno, y el uniforme, que también es algo muy cuestionado. El uniforme ha sido bien cuestionado y yo creo que es un poco el emblema de esta ley, porque es lo que más se le ha dado vuelta a propósito de algunas situaciones que han ocurrido y que han sido cubiertas por la prensa en los últimos meses. Hoy día el empleador no tendrá ninguna facultad de poder obligar al trabajador de casa particular a utilizar uniformes, delantales o cualquier tipo de vestimenta que implique de dónde viene el trabajo en lugares públicos, entiéndase calles, plazas, playas, restaurantes, hoteles, pero esto etcétera. puede quedar en común acuerdo, si a ella no le molesta y todo esto también te puede quedar estipulado con el empleador, o sea, también parte con el propio convencimiento y comodidad de la persona. Sí, la verdad las cosas es que ese tema podría ser discutido todavía, porque todavía porque no está tratado. Yo diría, según la redacción de la ley, que no sería ni siquiera sujeto a acuerdo. Yo diría que incluso entonces ahí nos queda súper claro. Clara, digamos. Nos queda clarísimo entonces el tema de tener en cuenta entonces estos aspectos generales que hay que tener del derecho laboral y ahora también apuntando a estas personas que trabajan en las casas en forma particular. Bueno, estamos hablando con Sebastián Chávez, abogado del Instituto Profesional La Araucana, sede de Concepción, que nos estaba explicando a este tema que la verdad hay que tener en cuenta. Nada más que agradecer y también para que la gente vaya a la Araucana, al Instituto Profesional, por favor. Sí, nuestra sede está ubicada en Concepción, en calle Barros Arana, 1423. El teléfono para las consultas, ¿cierto?, de los interesados es el 291-4500 y el horario de atención es un horario continuado de lunes a viernes de las 9 de la mañana a las 7:30 y día sábado media jornada desde las 9 hasta las 14 horas. Así que los interesados están invitados a concurrir a nuestra sede, poder informarse, poder recibir la explicación de nuestros funcionarios que se encuentran en la sede, así que cordialmente invitados también. Abogado, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Ivana, muchas gracias.